Bajarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esa patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Buenas tardes, estimados oyentes de Radio Revolución. Comenzamos con un nuevo programa de Radio Revolución. Una voz al servicio de la revolución. Quien les habla, Amanda. Y Rosy. Bueno, vamos a comenzar leyendo un artículo de nuestra página web que van a poder ver al pie de la pantalla, que es escrita por nuestro partido, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y dice así: proclama del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, al pueblo argentino. Está escrita el día 16 de febrero del 2012. La megaminería está hoy en el centro de la atención popular, y eso fue causado por la movilización de los pueblos andinos que defienden su forma de vida ante la agresión de los negociados perpetrados por las transnacionales mineras. Pero a los monopolios y al Estado a su servicio no les importa el deseo y la aspiración de los pueblos. Si hay en vista negocios millonarios, van a hacer todo lo necesario para concretarlos, aunque el costo signifique el envenenamiento, la devastación y el negro futuro de las generaciones venideras. Se escudan tras la careta del progreso, la creación de fuentes de trabajo y otras mentiras. Usan todas las maniobras a su alcance y se valen del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, a cuyos funcionarios untan con jugosas coimas, sabiendo que a su paso solo dejarán desolación y tierra arrasada, miseria y muerte. Pero así como los pueblos cordilleranos han dicho basta y han tomado la iniciativa para frenar el desquiciamiento de los recursos naturales y el saqueo, todo el pueblo argentino avanza a paso firme contra la política de entrega que el gobierno de Cristina Kirchner trata de implementar con el famoso ajuste al que llama sintonía fina. Los recursos millonarios que el Estado recauda con el esfuerzo del pueblo se utilizan para los subsidios de las grandes empresas monopolistas y para el buen pago de los funcionarios de los gobiernos de turno y del coro de legisladores que canta la música que les conviene a las multinacionales. Para ellos sí hay dinero. Para satisfacer las necesidades del pueblo, no. La lucha contra los monopolios y el Estado a su servicio es un problema nacional de todo el pueblo. En un lugar son las mineras, en otro las petroleras, también las automotrices, cerealeras, bancos, etc. Ellos proponen sus negocios devastadores, el pueblo aspira a una vida mejor. Desde siempre, todo lo que el pueblo ha logrado ha sido conquistado con lucha y enfrentando las políticas de entrega. Eso lo sabemos y lo reafirmamos a diario, a lo largo y a lo ancho de todo el país. La represión a los vecinos de Tinogasta, a los ex soldados de Malvinas, solo por nombrar dos de los últimos casos, marca la cancha y muestra cuál es la respuesta de los monopolios y sus gobiernos, y muestran cuál es la respuesta que los monopolios y sus gobiernos dan a los justos reclamos del pueblo. Allí naufragan todos los discursos falsos de defensa de los derechos humanos, la democracia, el diálogo y la soberanía con que suele aturdirnos la presidenta Cristina Kirchner. Pero respeto a los derechos humanos, democracia, diálogo y soberanía solo se practica cuando se respetan las aspiraciones y necesidades del pueblo y no imponiendo a la fuerza la voluntad de hacer sus negocios. Por eso es que en adelante deberemos organizarnos para responder a esa violencia y hacer que se cumpla la voluntad popular mediante la movilización masiva, las iniciativas y la acción decidida para hacerlos retroceder. Desde la lucha contra la megaminería, contra el ajuste, por mejores condiciones de vida, por nuestra dignidad y por un país mejor, desde la unidad para lograr esas conquistas, debemos avanzar en la preparación, organización y fogoneo de las fuerzas necesarias que nos permitan avanzar en el camino de la conquista del poder para deshacernos de esta lacra
y así poder construir una Argentina socialista, erigida para el desarrollo y el disfrute de las grandes mayorías laboriosas y las generaciones futuras. La revolución está en marcha. Bueno, como vemos, este artículo no deja espacio a comentarios porque es muy conciso lo que se dice acá. Bueno, los dejamos que mediten lo que han escuchado. Es la proclama del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Hasta el próximo bloque. Seguimos con este segundo bloque de Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Bueno, ahora vamos a leer otro artículo que se trata de la violencia del sistema, porque en estos últimos días es lo que hemos visto que ha pasado lamentablemente en todo el país, que son los actos de violencia que ha tenido el sistema contra el pueblo. Este es un artículo publicado el 17 de febrero del 2012 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los hechos de violencia ejercidos por el sistema están manifestando la debilidad política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Cuando ellos recurren a la acción violenta para acallar la voz de las grandes mayorías, es porque las cosas se están anunciando con otra calidad del proceso de la lucha de clases. El Estado es de los monopolios y reiteradamente nos hemos referido a que el mismo tiene un carácter de clase. El Estado no es quien dirime entre los ricos y pobres, ni mucho menos un Estado desclasado por encima de las clases. Desde muy niños esa es la explicación que recibimos como parte de la educación, que no casualmente también es proveniente del Estado. El Estado es el sistema capitalista. En el sistema capitalista es un instrumento de la clase poseedora, la burguesía, para reprimir a la clase obrera y el pueblo, es decir, a las grandes mayorías. Hay épocas de ofensiva política de la burguesía que desde el Estado a su disposición pone en marcha todas las instituciones a su alcance para adecuar a métodos no violentos físicamente sus grandes negociados basados en la explotación y opresión del pueblo en beneficio de una cada vez menor minoría concentrada. Hay épocas de crisis política de la clase en el poder del Estado, como la actual, que debe recurrir a las mismas instituciones que controla, pero que se encuentran acorraladas y condicionadas por las luchas obreras y populares. La gran mayoría, movilizada, que deplora las instituciones del Estado, ahonda la crisis de dominación política de una clase sobre otra, y el proceso de la lucha de las clases se expresa de otra forma. Como siempre ha pasado en nuestra historia, cuando nuestro pueblo se va cansando de tanta injusticia y atropello, aparece con fuerza inusitada la rebeldía, ese extendido repudio a todo lo que viene de arriba, del Estado, que es de los monopolios y de sus gobiernos de turno. Esa rebeldía que se manifiesta en innumerables luchas de conquistas y que no permite que la clase en el poder se acomode un solo instante, que la hace vacilar, que no pueda hacer lo que hacía en épocas de calma. Allí aparece entonces el verdadero carácter del Estado burgués, el de reprimir a las mayorías. Deja de lado su hipocresía de estar por sobre los intereses de ricos y pobres y se lanza a defender los intereses de la más alta burguesía. Cuando el Estado y el gobierno de turno, como el actual de Cristina Kirchner, están recibiendo embestidas que cuestionan los grandes negocios, aparece una institución del Estado, uno de los aparatos represivos, y se manifiesta condicionado por la gran movilización popular.
En Tinogasta, una de las instituciones represivas del Estado se mostró fiel a los principios de la clase opresora dueña del Estado, tal como fue caracterizado por grandes revolucionarios en la historia. Con sus pasamontañas, cubriéndose el rostro, muy parecidos al estereotipo que ellos inculcan sobre los terroristas, vestidos de ropas oscuras, amenazantes, y en las imágenes vistas masivamente reprimiendo al pueblo y custodiando tras ellos el paso de camiones hacia la cueva de los monopolios. Sin embargo, en épocas de movilizaciones y protestas ascendentes, precisamente todas las instituciones represivas se encuentran sometidas a otra violencia, a la que corresponde a la gran mayoría del pueblo, a la masividad con que se responde ante cualquier caso de atropello. Esa violencia de carácter popular, masivo, aplastante, digna de un pueblo rebelde, se expresa en la movilización permanente, de su aplastante peso contra las injusticias de todo orden, en las organizaciones de todo tipo que va generando nuestro pueblo en sus reclamos. No hay nada por fuera de todo ello. La lucha va generando las instituciones del pueblo que están rechazando la violencia del sistema y se multiplican ampliando la lucha contra otras instituciones del Estado de los monopolios. La violencia de las minorías se está venciendo con las diferentes formas y metodologías que el pueblo, apoyado en su larga historia contra la burguesía, va creando y recreando. El gobierno de los monopolios intentará, una y otra vez, aislar las luchas para reprimirlas. La política de los revolucionarios deberá seguir avanzando en la más amplia movilización y en la más amplia unidad, organizándose contra las políticas de los monopolios y la violencia de su Estado ejercida por los gobiernos de turno. Esta será la forma inmediata de parar cualquier intentona de instalar un Estado policial. Bueno, este artículo, como vemos, no habla nada más y nada menos que de la debilidad que está teniendo el sistema, el Estado, el sistema en este momento y el Estado a su servicio, sus gerentes, como lo hemos denominado muchas veces, que no les queda otra que querer llegar a sus fines a través de la violencia, como lo dice acá. Usan todas las herramientas del Estado para reprimir a un pueblo porque se ven totalmente amenazados los intereses económicos que hay detrás de este Estado monopolista. Por supuesto, sí. Vemos que también en contraposición de eso, el pueblo, como dice acá claramente, arma todas sus instituciones por fuera del Estado y son instituciones populares que se van creando, como por ejemplo, por dar un ejemplo, las uniones de asambleas ciudadanas, por dar un ejemplo, o los vecinos autoconvocados en distintos tipos de lugares, o trabajadores autoconvocados también. No nos olvidemos que la lucha en este momento que se está dando en este país no es solamente en contra de la minería contaminante, sino es en contra de los monopolios y de su voracidad con la que intentan, porque el pueblo no los deja avanzar, no los está dejando avanzar. La voracidad con la que intentan arremeter en contra del pueblo, de su dignidad, de su suelo y todas esas cosas. Sí, por una vida digna. Y fíjense que llega a tal punto la violencia que hasta ellos mismos arman equipos de civiles promineros que actúan con todo el aval de la policía, porque la policía se queda cuidando esos piquetes y esos cortes que han hecho los promineros, que salen enmascarados, se los ven en los videos bebiendo bebidas alcohólicas, con toda la agresividad de una patota armada para defender esos intereses de las minerías, y que son los que van detrás de los camiones de todas aquellas empresas que también están trasladándole los insumos a la minera y que también son responsables
de este saqueo y de esta contaminación que le están haciendo a nuestro suelo, ¿no? Y vos fíjate en ese ejemplo que das vos, como la institución que digamos sería la más importante para nosotros, que sería la de nuestra seguridad, ¿cierto? Que es la policía, está trabajando en este caso para en contra de la seguridad de un pueblo. Le está dando protección al piquete prominero y está reprimiendo por un a lado, los vecinos autoconvocados para defender su dignidad. Claro, por un lado defiende a los que están explotando nuestra tierra, contaminando, explotando a nuestros trabajadores por sobre todas las cosas, y por otro lado reprimen a quienes están luchando y avanzando ante una respuesta negativa que se le da a toda esta actividad que no deja ningún fruto, no tiene nada de sustentable y no tiene nada que ver con otra vez se me olvidó la palabra, con los intereses del pueblo. Ahí está, esa era la palabra. El programa anterior todavía tuve problema con esa palabra, me corta todo. Así que bueno, como vemos, no solamente, cuando decimos que toman todas las instituciones que pueden, tenemos también leyes antiterroristas, ahora con esto del Estado Federal Minero, son todas las instituciones que si no las tienen, las van creando para ir en contra de los intereses del pueblo. Pero eso demuestra la debilidad precisamente de este gobierno. Porque están débiles, porque no les queda otra. Porque están apelando a todas las instituciones, a todas las normas legales y las formaciones de comisiones y de un montón de cosas más, como para darle aval y seguridad a las empresas. Claro, y si no existe la ley se la inventan. Más allá de los empresarios que piensan que bueno, más allá del gobierno que esté a favor o en contra, ellos van a seguir saqueando y van a seguir llevándose nuestros recursos. Sí, los dejamos. El pueblo ya está diciendo que no. El pueblo ha dicho basta. No tienen licencia social. No tienen licencia social. El pueblo está a la ofensiva en este momento. Está dando una lucha que se viene dando a raíz de todas las luchas que se han dado, como decimos anteriormente, cuando dijimos en la proclama que acabamos de leer en el bloque anterior. Las luchas del pasado están dando fruto a una nueva autoconvocatoria, a una nueva democracia directa que está gestando el propio pueblo, y eso es lo que es una toma de poder, claro, a través de una democracia directa, de decisiones tomadas por el pueblo. El pueblo está llevando a cabo su poder, digamos que lo está ejerciendo su poder. Así que bueno, con esto los dejamos, nos vamos a descansar un poco. Hasta el próximo bloque. Hasta el próximo bloque. Listo. Bueno, seguimos con Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Y ahora vamos a leer otro artículo del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es el camino que transitamos hacia la revolución, porque la revolución está en marcha. Correcto. Bueno, este artículo fue escrito el día 18 de febrero del 2012. El camino que transitamos hacia la revolución. Durante apenas estas últimas semanas, la lucha de clase en nuestro país vuelve a sacudir a todo tipo de iniciativas políticas del gobierno de los monopolios. Por un lado, se ahonda la debilidad política del gobierno y por otro lado, se acrecientan las luchas de la clase obrera y del pueblo, que aspiran a una vida digna. Bajo los planes de ajuste de la oligarquía financiera mundial en nuestro país, se han puesto al servicio todas las instituciones del Estado para la implementación a rajatabla de las políticas económicas que ellos determinaron para nuestro país. Es así como el gobierno en este último tiempo
ha dejado de lado la máscara progresista y ya no tienen lugar los fantasiosos discursos nacionales y populares para pasar a responder en cuerpo y alma a las necesidades de sus patrones, los monopolios. La lucha de clase los altera, les hace perder la brújula y les saca la máscara. Frente a las medidas de ajuste en todo el país, se han recrudecido los enfrentamientos entre las clases y la situación política va cambiando de tono. Desde la aplicación de las innumerables medidas de ajustes de estos últimos tiempos, pasando por el aumento de los precios y de los impuestos para el achicamiento del salario y por el poder adquisitivo de toda la población, la aprobación de la ley antiterrorista, las represiones a las movilizaciones populares, el impune aumento de las dietas del 100% a los diputados, las políticas de fomento del saqueo de los recursos naturales, etcétera, etcétera, todo con un mismo fin: responder a los intereses de las multimillonarias ganancias de la oligarquía financiera. Así es como se presenta este nuevo escenario político, donde comienza a aparecer como necesidad material en la lucha de clase obrera y el pueblo. Así es como se presenta este nuevo escenario político, donde comienza a aparecer como necesidad material en la lucha de la clase obrera y el pueblo, el hacia dónde vamos. De la mano de un pueblo que día a día se revela y acrecienta sus aspiraciones a una vida digna. La unidad en la lucha ya comenzó a dar sus primeros signos de nacionalización, y tras el acompañamiento del pueblo que se solidariza y toma como propia la lucha de sus compatriotas frente a los planes de saqueo y contaminación de la megaminería en nuestro país. Es así como al calor de la lucha de clases, los trabajadores y el pueblo van creando sus propias organizaciones que se van constituyendo como instituciones del pueblo y experimentando el ejercicio del poder y enfrentándose directamente con las instituciones del Estado monopolista capitalista. Y así como aparece la decisión inmediata del pueblo de tomar en sus manos la resolución de los problemas generados por la injusticia capitalista, surge la imperiosa necesidad de pensar en el futuro. De esta manera, van madurando las condiciones para avanzar hacia un proyecto nacional y revolucionario, que apunte a poner como eje fundamental al ser humano y no a la ganancia capitalista, que solo genera pobreza, destrucción y muerte. Este es el camino de la revolución que nuestro pueblo ya ha echado a andar. La revolución está en marcha. Exactamente. Le faltó. Así, bueno. Sí, la revolución realmente está en marcha. Y fíjate vos que, bueno, acá nombra, frente a todos estos planes de ajuste que nos están imponiendo, cómo la gente se revela, no solamente con la minería, sino que en las fábricas también, en los aumentos de impuestos también, ante los tarifazos la gente también protesta y se empieza a organizar. Entonces, hay un estado de revolución. Estas manifestaciones del pueblo, esta organización, esta masividad que hace frente a este gobierno es un estado de revolución. Y un pueblo organizado no lo para nadie. No, por supuesto que no lo para nadie. Y sí, como dice acá, habla también de la debilidad política que está teniendo el sistema en estos momentos, y como también habla de que se están valiendo de todas las instituciones, igual que en los artículos anteriores, dice que se están valiendo de todas las instituciones para conquistar los negocios que los monopolios ya tienen planeados para seguir profundizando sus ganancias, o sea, para seguir aumentando sus ganancias a costa de ¿qué? De la explotación de los trabajadores, del saqueo, de la miseria y de la contaminación. Pero bueno, como decimos, el pueblo está de pie, está a la ofensiva, no se deja, y
también pelea, ojo, que el pueblo también está por pelear por sus aumentos, así que yo les quiero dar acá, o sea, yo no se los quiero dar, ya nos lo han dado nuestros queridos legisladores, al ejemplo, los legisladores y senadores, al ejemplo de que el aumento de nuestros salarios debe ser como mínimo de un 100%. O sea, ellos fueron los que empezaron con esta modalidad y bueno, nosotros la podemos imitar también. Un pequeño consejito, no? Así al pasar para todos los estatales, los maestros. Vos fíjate que ahora en Mendoza se estaban realizando las paritarias salariales de los maestros, que lamentablemente, como son las primeras que se dan a nivel provincial, por lo menos, creo que nacional también, son las que fijan el piso para el aumento de los estatales o sea, para los siguientes aumentos que se van a hacer, para las siguientes paritarias. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo y cuál debe ser el piso y cuál debe ser la exigencia de los trabajadores. Y esto hay que nacionalizarlo porque los docentes en las distintas provincias están pidiendo que se generalice ese sueldo, que a igual trabajo, igual remuneración. Que unas provincias tengan que cobrar menos, que son menos unos trabajadores que otros. Somos todos argentinos. Y fíjate vos que es importante que lo que dice este artículo, que es hacia dónde vamos con la revolución. Tenemos que tenerlo presente y tenemos que tener presente también que la gente está pensando en su futuro, en un futuro digno. Y yo creo que la revolución va hacia ese futuro digno. Claro, como dice este artículo también, poner al hombre antes de la ganancia, el hombre como eje principal, el hombre con una vida digna, no la ganancia. Bueno, hasta acá llegamos con este programa de Radio Revolución. No nos vamos antes sin invitarlos para el día 2, 3 y 4 de marzo a la Asamblea Nacional que se va a hacer en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza. Y además el día 3 de marzo, de las UAC, no dijimos de quién, la Asamblea de las UAC, de Unión de Asambleas Ciudadanas, el día 2, 3 y 4 de marzo en Mendoza. Y además el día 3 de marzo se los invita a la movilización en el Carrusel, que sería la contramarcha que se hace todos los años en Mendoza desde que están apareciendo estos problemas con las minerías aquí en Mendoza. Claro, porque en Mendoza el Carrusel de la Vendimia es una fiesta nacional, y tiene importancia nacional. Bueno, que en Mendoza y que todo el país vea que en Mendoza también se organiza la gente y también se expresa masivamente en contra de estos ajustes y en contra del saqueo y de esta venta del país que nos dejan sin recursos. Bueno, pero no, el pueblo no se deja, Argentina no se toca. Hasta el próximo capítulo, hasta el próximo programa de Radio Revolución. Hasta la próxima.